Antes de comenzar a desarrollar en nuestra aplicación en Liveware, quiero hacer una pequeña pausa y comentarte un poco sobre qué es lo que tenemos en un proyecto en Liveware, en qué consta. En pocas palabras podemos decir que Liveware es básicamente componentes de Laravel vitaminizados. Es decir, con estos componentes podemos hacer múltiples operaciones. ¿Qué cosas te pudieras preguntar? Básicamente todo lo que nosotros vamos a cubrir en este curso y unas cosas más que no vamos a cubrir como tal, es decir, que todavía pudiéramos explorar, es lo que permite Liveware. Así que no me quiero adelantar mucho con eso porque va a ser demasiado técnico y es mejor verlo en la práctica. Pero es básicamente eso. Quédate con ese concepto de componentes de Laravel vitaminizados, es decir, con muchas cositas. Entonces, con los componentes vamos a ver que vamos a poder hacer ruteos de vistas, es decir, poder devolver, en vez de que un controlador devuelva una vista, vamos a poder hacerlo mediante un componente. Mediante el uso de sus propiedades también vamos a poder hacer algunas ligas como lo que hacemos con Vue, con los vModel. Vamos a poder hacer operaciones similares, query string. También tenemos la parte de carga de archivos y un largo etcétera. Entonces es básicamente eso. Así que, aparte de eso, quiero también hacer otra pequeña pausa y comentarte que en la versión 12, a partir de la versión 12 del Laravel Liveware, o mejor dicho, la versión 12 de Laravel con Liveware, tenemos algunos cambios. Aunque seguimos utilizando el Liveware 3, que es la última a la fecha, tenemos un par de paquetes anexos que nos cambian un poco la programación. Entonces por aquí te voy a mostrar lo que es el proyecto que nosotros vamos a implementar en Laravel. Bueno, sería este es el de Laravel 12 y este sería el de Laravel 11. Entonces, ya a partir de aquí, esto también lo voy a hacer por un par de razones. La primera de ellas es que recuerda que esta es una renovación del curso, por lo tanto, en la medida de lo posible voy a mantener el código, como quien dice, de la versión 11, que es completamente compatible con la versión 12, ya que, como te he comentado antes, los cambios entre la versión 11 y 12 prácticamente no hay ninguno, es decir, todo el código que implementemos en el 11 funciona en el 12 y con Liveware al estar empleando la misma versión, va más de lo mismo, todo el código es exactamente el mismo, pero tenemos unos paquetes que estos con los cuales podemos o se cambian varias cositas. Entonces también esto es bueno porque ya como tú debes de saber, Laravel tiene muchas formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, en la parte de devolver una vista al cliente, puedes hacerlo mediante las rutas, puedes hacerlo mediante controladores. Si has trabajado con Inertia, entonces ahí también tenemos para devolver un componente, ya sea en Vue o ya sea en Read. También ahora podemos devolver vistas con los componentes, entonces tenemos como 1000 formas de hacer lo mismo, lo cual puede parecer un poco confuso y también a medida que va avanzando Laravel, también va como que dificultando la curva de aprendizaje, ya que ahora tenemos otra vez más cosas y por lo tanto, al tener más cosas, más posibilidades, cuando quieras buscar una documentación, va a ser más complicado. Y si estas cosas adicionales están complicando la programación, entre comillas, un poco innecesariamente, entonces eso es lo que yo quiero llegar. El código que yo quiero mostrarte en el curso, quiero que sea lo más similar a lo que tenemos en Laravel base, y una vez dominado ese código, podemos avanzar un poco en lo que tenemos, como quien dice, lo más reciente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Fíjate, volviendo aquí un poquito a los componentes, aunque quédate con ese concepto. Los componentes, como te he comentado, que es lo que trabajamos acá. Si vemos el nuevo proyecto, vas a ver que aquí en HTTP no tenemos prácticamente nada, simplemente este controlador y poco más. Pero si vemos aquí la pantalla, vas a ver que tenemos varias cositas. Por ejemplo, aquí tenemos la de Welcome, que es una vista que se devuelve mediante una ruta, Login y Register. Por lo tanto, al menos tenemos 3 rutas. Pero fíjate que aquí no tenemos nada. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos para saber qué es lo que está pasando es revisar aquí el de web y ver qué es lo que está procesando. Como te digo, Welcome es simplemente una vista a secas, ningún controlador ni nada similar y poco más. Para el resto la cosa cambia. Aquí puedes ver que se está empleando algo llamado Ball, ya vamos para eso. Y aquí devuelve unas vistas y aquí tenemos la ruta. Ya venimos para acá. Que sean protegidas y poco más. Siguiendo aquí no tenemos nada en la parte de controladores. Aquí en Liveware, que es donde van a estar nuestros componentes. Otra vez está la carpeta en donde van a estar nuestros componentes. Si vemos el curso antiguo, esto también lo tienes en el repositorio. Estos son todos los componentes que vamos a crear y que los tenemos aquí ligados a nivel de las rutas, tal cual puedes ver. Entonces, pero aquí no vemos nada. Entonces, ¿dónde está la lógica de estos componentes? Te pudieras preguntar. Vamos a revisar alguno de ellos. Por ejemplo, este llamado... Bueno, desde aquí ni siquiera se puede ligar. Es por eso que te digo que se dificulta un poco la lectura ya del código.
ya que no tenemos componentes, no tenemos nada aquí en la parte de lógica, vamos a revisar las vistas, a ver qué tenemos. Otra vez estamos aquí y no tenemos absolutamente nada, ni en controladores, ni aquí. El resto de las carpetas no devuelven una vista, entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos en las vistas. Y si revisamos, por ejemplo, vamos a hacer de momento, vamos a copiar esta, vamos a venir aquí para ver dónde la veo, no veo ahora las páginas. Aquí en Liveware, Out, y como puedes suponer, al igual que ocurre por acá, que tenemos la carpeta a nivel del HTTP de Liveware para almacenar nuestros componentes, algo similar a lo que sucede en Laravel base, que tenemos componentes que no son los anónimos, es decir, los anónimos recuerda que son los que son solamente que devuelven una vistilla. Aquí tenemos componentes, la clase componente que es la que se encarga de implementar alguna lógica adicional. Esto es lo mismo pero con Liveware. Otra vez recuerda el término que yo acuño de componentes de Laravel vitaminizados. Pero aquí no tenemos nada. Y esta sería la carpeta que empleamos por excelencia para colocar esas vistas de nuestros componentes de Liveware vitaminizados. Entonces, aquí tenemos las páginas, que serían las que estamos viendo por acá, que esto sí más se asemeja a lo que tenemos acá. Que tenemos la de Welcome, que ya vimos que simplemente es un blade. Aquí tenemos el login y register. Ya que aquí tenemos también un completo módulo de autenticación. Entonces aquí tenemos la de login. Fíjate lo extraño de esto, que aquí tenemos el blade, la vista, sin problemas, y por aquí arriba tenemos la lógica, y es por eso que no encontramos una clase madre o padre, como la quieras llamar, por aquí arriba, que es la que se encarga de hacer la lógica, y ahora todo se encuentra fusionado. Y esto es lo que estaba intentando comentarte al inicio, de que a medida que va sacando más funcionalidades, como que está incrementando la curva de aprendizaje. Por lo tanto, yo al menos inicialmente prefiero seguir el enfoque clásico y luego poder migrar a esto. Entonces, ahora te pudieras preguntar, ya que tenemos o ya sabes que la lógica se encuentra definida en un mismo archivo, mientras que en el enfoque clásico sería en dos archivos, que es otra vez el enfoque más tradicional. Recuerda, controlador, vista, de ahí partimos, y a partir de ahí tenemos los componentes con control, que es la parte de control y la vista. Entonces, te pudieras preguntar si es la misma versión de Liveware, que esto lo puedes visualizar fácilmente, es decir, la versión 3. Si buscamos aquí en composer.json, buscamos por Liveware, vas a ver que aparecen estos dos, ya voy a hablar de ellos, pero no tenemos como quien dice un paquete como este. Busco aquí Composer. Aquí fíjate que si tenemos a Liveware, que es la versión 3 o superior, y aquí no. Vamos a buscar en el lot, que recuerda que guarda versiones específicas. Coloco aquí Liveware. Buscamos un poco a ver si encontramos algún 3. Aquí está. Aquí tenemos la versión 3. Lo que pasa es que al emplear, realmente no sé cuál, alguno de ellos, ya automáticamente se guarda la dependencia con Liveware. Es decir, emplear Liveware Flux, que por el nombre ya vemos que es un paquete específico para Liveware, ya automáticamente estamos empleando Liveware como dependencia. Recuerda que una dependencia puede tener dependencias y así hasta el infinito. Más o menos lo mismo sucede con Laravel. Cuando instalas Laravel se instalan como 8 paquetes más al menos. Entre Illuminate, entre uno llamado como... para ver dónde está este, también es una dependencia de Laravel y así. Aquí tenemos algo similar. Y usualmente se registran aquí en el .lot. Entonces, eso es un poco la diferencia. Y otra vez es lo más complicado que ahora tenemos. Que tenemos que hacer esa navegación para saber qué demonios está pasando. Entonces queda claro que en ambos casos estamos empleando la 3, la 3.x. Que son estos dos paquetes que parece que son los que nos están aquí, como quien dice, complicando un poquito la vida. Puedes buscar información en internet. Aquí fíjate que, por ejemplo, en la página de Liveware, que viene siendo esta, es la documentación que nosotros vamos a emplear, liveware.laravel.com. Aquí puedes escribir también Laravel. Liveware. Te diría que entres en el primer enlace, pero aquí otra vez lo complicado. Esta es la versión 2 de Liveware. Entonces aquí te dice que vamos para la 3, entonces vamos para la 3. En algún punto esta es la que debería aparecer primero, pero en fin. Aquí tenemos la documentación 3. Aquí es la documentación, aquí puedes ver todo lo que podemos hacer. Ok, lo bonito. Esta es la página oficial, como te digo. Esta es la de Flux. Cosa loca, aquí no tenemos como quien dice, al menos de momento, al momento en el cual estoy grabando este video. Bueno, aquí sí aparece algo de Flux, pero no aparece así como quien dice ligado directamente, ya que se está empleando ahora desde un proyecto en Laravel. Se supone que debería estar aquí un poco mejor presentado que como no fuera una publicidad. Pero en fin, así lo tienen de momento. Pero sí tenemos el enlace a Bolt. Fíjate que aquí, bueno, de alguna forma llega aquí, a Bolt. Aquí está de último, paquetes para Bolt. Aquí también debería aparecer Flux, pero en mi humilde opinión, pero no aparece, al menos de momento. Otra vez, lo complicado de cómo se está volviendo todo esto. Entonces, al menos de momento tenemos eso, un repositorio.
Voy a ver qué pasa si le doy un clic aquí, por cierto. Bueno, aquí tenemos también la página, pero es una página diferente. Entonces, volviendo al punto importante, ¿qué demonios es Bolt y qué demonios es Flux? Por cierto, para llegar a la parte de Flux, voy a venir aquí a un proyecto. Aparte de ver aquí la lógica, fíjate que aquí estamos empleando algo llamado Flux. Y por ejemplo, anteriormente, estábamos empleando algo llamado XInput, que es un componente que guardamos aquí localmente, aquí en Components. Aquí también tenemos la carpeta de Components, tal cual puedes ver. Antes de volver a esto, vamos a explicar un poquito qué son estos dos paquetes para que todo quede un poco más claro. Flux, como puedes ver, es un paquete para componentes. Es decir, por decirlo de alguna forma, viene siendo el Bootstrap que tenemos en web, en la cual cuando instalamos Bootstrap tenemos botones, tenemos un navbar, tenemos cartas y largo, etcétera. Tenemos como 40 componentes o el Oruga UI, si seguís mi curso básico, para web, pero en este caso es específico para Liveware. Es decir, ya nos da algunos pocos componentes, son como 5 o 6 componentes, entre input, bueno, aquí los puedes ver, componentes. Aquí tenemos el Flux, ya que también lo puedes publicar. Aquí tenemos este llamado group, algunos iconos, el layout. En este caso estos son internos, el input y cosas así. Son componentes que ya podemos emplear. Es básicamente eso, simplemente eso. Componentes que podemos emplear diseñados para Liveware. Quédate con eso, porque es eso. Entonces, ¿qué pasa con Bolt? Recuerda la loquera que te había comentado antes, que ahora tenemos en un Blade, tenemos la lógica también. Entonces, básicamente Bolt nos permite hacer justamente eso. Es un paquete que nos permite, tal cual indica por acá, en un componente poder añadir la lógica. Así de simple. Esto también lo defino por aquí en mi libro, que lo estoy actualizando obviamente. Bolt, aquí está la documentación. Nos permite hacer esto, simplemente eso. Lógica, vista, como si fuera un componente en Vue o Read o en Angular. A eso es lo que se quieren, como quien dice, copiar un poco Laravel. Y Flux es componentes que podemos utilizar. Así que es simplemente eso. Pero el chiste es que con esto ya nos cambia bastantísimo como quien dice, la estructura de nuestro proyecto. Y por lo tanto es el por qué estoy haciendo esta renovación. Y te estoy explicando todo esto porque también es importante, porque cuando vayas a consultar documentación en internet, si está comenzando con Laravel o inclusive Liveware, vas a encontrar información de la 10, de la 9, de la 11, ahora la 12 también la cambiaron, Liveware 3 también la muestran de una forma, pero a partir de la versión 12 de Laravel te lo muestran de otra forma. Entonces es un poquito lo loco de todo esto y es por eso que estoy haciendo explicarte todo eso. Entonces espero que eso haya quedado claro, lo que es Flux y lo que es, otra vez, Bolt, o como se pronuncia. Entonces, ya aclarado eso, volviendo aquí un poquito a los componentes, que aquí estábamos empleando antes, en la carpeta de componentes, fíjate que tenemos aquí, si buscamos XInput, recuerda que X es el prefijo que colocamos en Laravel para referenciar un componente de Laravel. Eso lo veíamos en el curso básico. Si busco aquí input, vas a ver que aquí tenemos el componente. Creo que es un componente anónimo, es decir, si no tiene una clase, porque no hace falta. Y es básicamente esto. Estos componentes que estamos empleando, los componentes normalitos. Aquí fíjate que son componentes de Laravel, ni siquiera son de Liveware porque están aquí en Components. Aquí tenemos input y aquí tenemos alguna lógica que ya explicamos antes y no voy a introducir ahorita porque si no esto va a ser eterno. Es simplemente un componente de Laravel anónimo. Pero en este caso, en vez de emplear esto y ahí le tuviéramos que definir las clases y demás, decidieron emplear un paquete. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, para emplear un paquete, o mejor dicho, un componente de Flux, aquí colocamos Flux seguido del nombre del componente. Ya otros paquetes que tengamos, ya como podemos crear personalizados, eso ahorita no viene el caso, simplemente te estoy presentando lo que tenemos actualmente. Entonces ahí es un poco la diferencia porque aquí tenemos un XInput y aquí tenemos un Flux 2.input. Por lo demás es eso, básicamente. Disculpa un poco el mareo, siéntete libre de ver esta clase un poco más adelante cuando empecemos aquí a loquetear un poco con el proyecto y demás, pero más que todo quería ahorita era aterrizar, como quien dice, en el terreno. Explicarte un poco qué es lo que tenemos, qué documentaciones puedes encontrar, cómo nosotros vamos a empezar a trabajar con esto. Como te digo, yo mantengo esto, incluso independientemente de si ahorita tenemos otro tipo de estructura, porque es un curso. Recuerda que esto es un curso y por lo tanto yo me quiero apegar lo más posible a lo que tenemos en Laravel base. Así que lo que más tenemos en Laravel base es la estructura que tenemos entre controlador o una capa de control, que en este caso es esta parte, la de la carpeta Liveware, y la vista. Eso es lo que nosotros siempre manejamos y luego podemos empezar a migrar un poquito a esto con lo de Bolt, porque es importante que también entiendas que esto es otra vez la raíz o el núcleo de Liveware. Así que en pocas palabras, Liveware es un componente vitaminizado. Ya vimos parte de la vitamina que tenemos y creo que, bueno,
vemos que tiene bastante potencial. Y sin más que decir, vamos a la siguiente clase.